Buenos días a todos. Seguimos en nuestra lectura bíblica en el libro de Jueces, en el capítulo 20, del versículo 26 al 48. Este capítulo nos narra la guerra que hubo entre el pueblo de Israel y la tribu de Benjamín, por el horrible crimen que se cometió en Gaba a una mujer. Esto lo vimos en el capítulo anterior. Israel se unió para pedir justicia por este hecho, pero los de la tribu de Benjamín defendieron a los asesinos y por eso toda esa situación terminó en una guerra. Las dos primeras salidas en la batalla, Israel es derrotado. Pero luego de estas derrotas, Finés consulta al Señor, quien le dio vía libre para que ellos salieran a la batalla, y así ellos pudieron derrotar a los de Benjamín con 25,000 hombres de guerra asesinados al final de toda esta situación. Estos versos nos dejan tres enseñanzas que son muy importantes. Primero, nosotros debemos humillarnos ante el Señor. Aunque Israel, vemos que en este caso ellos tenían la razón de irles a reclamar a los de Benjamín, sus dos primeras batallas terminaron en derrota. Pero cuando ellos, como dice en el verso 26, fueron a la casa del Señor, lloraron, se sentaron en la presencia de Dios, ayunaron y ofrecieron holocaustos y ofrendas, fue cuando ahí ellos de verdad rindieron su vida completamente al Señor. Ahí fue cuando ellos obtuvieron la victoria. Muchas veces nosotras en este proceso equivocadamente nos creemos las víctimas. Hay un orgullo en nosotras disfrazado de falsa humildad, que hace que en algunas ocasiones nosotras actuemos con prepotencia, con orgullo, con el ego sumamente alto y actuemos en nuestras propias fuerzas. Yo sé que muchas en este proceso alguna vez dijimos, no, es que mi esposo tuvo la culpa, yo soy la víctima, él fue el que le abandonó el hogar, él fue quien falló. Yo tengo toda la razón para actuar de esta manera o de esta otra manera, porque él fue quien hizo todo mal, y a veces nosotras justificamos ciertas actuaciones malas que nosotras tenemos porque decimos, no, él es el adúltero y yo no. Entonces yo soy la víctima y yo puedo actuar de la manera que quiera. Todo esto trae derrota. Por eso nosotros debemos humillarnos ante el Señor, ofrecer nuestra vida como una ofrenda a Dios y orar y ayunar para nuestro propio cambio. Y así aprender a vivir una vida en santidad, una vida que le agrade al Señor. Segundo punto, nosotros debemos consultar al Señor. Cuando el pueblo consultó a Dios, nosotros vemos que Dios les dio la estrategia y así ellos pudieron obtener la victoria. Nosotros debemos consultar en todo al Señor. Cómo debemos actuar ante esta situación, ante esta otra. Todo lo debemos presentar delante del Señor, porque yo estoy segura y soy testigo de que el Señor, cuando le consultamos, Él nos da el camino que nosotros debemos seguir. Él nos da las estrategias para la victoria. Y estas estrategias, ¿cómo vienen? De pasar tiempo con el Señor en su presencia y consultarle al Señor todas las decisiones que nosotros vamos a tomar. Y más nosotras que estamos en esta guerra, que es para la salvación y la conversión de nuestro esposo, de nuestra familia y de nuestras futuras generaciones. Tercer punto, abandonar el lugar que Dios te dio le da la entrada al enemigo. Sí, Señor. A pesar de que Benjamín era culpable por no entregar a los asesinos, vemos como ellos estaban confiados de que iban a ganar, de que iban a tener la victoria sí o sí. Vemos como en la última salida, en la última batalla, ellos dejaron la ciudad sin hombres de guerra, sin vigilancia, y esta fue atacada y fue quemada. Nuestro cónyuge abandonó su lugar de propósito, que somos nosotros, su familia. Por eso el Señor nos levantó a nosotras como unas atalayas y como unas guerreras para defender nuestro hogar. Nosotros a veces hemos visto tristemente como mujeres, por falta de conocimiento de la palabra de Dios y por falta de temor al Señor, abandonan también su hogar. Abandonan a sus hijos por el dolor, por toda la situación, por la angustia que trae esta situación. Así estén presentes físicamente en el hogar, los abandonan de manera espiritual y de manera emocional. Entonces vemos que eso trae consecuencias malas para nuestra familia, y peor aún cuando la esposa decide o el esposo decide tener un nuevo matrimonio.
Entonces nosotros debemos estar agradecidos al Señor que nosotros no abandonamos nuestro puesto, que Él nos llamó para mantenernos firmes en esta asignación, en este llamado, en este propósito que Él tiene para cada una de nosotras y para nuestras familias. Como conclusión, podemos entender que debemos humillarnos ante el Señor, consultar todo lo que vamos a hacer delante de su presencia, y que nosotros no debemos abandonar nuestro puesto, no debemos abandonar nuestro lugar, no debemos abandonar el propósito por el cual el Señor nos ha llamado. No debemos abandonar nuestra posición de guerra en esta batalla, ya que nosotras sabemos y estamos confiadas, estamos seguras de que Dios ya nos dio la victoria. Jueces, capítulo 21, verso 1 al 25. Podemos contemplar una historia maravillosa y oramos que el Espíritu Santo nos ayude a poner por obra la palabra del Señor. Familia Restaura, estudiamos de que acá había una maldición en Mizpa, ¿sí? A las personas que daban sus hijas a la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín se iba a extinguir, o sea que se iba a acabar. Ya no iba a haber tribu de Benjamín. Y empezaron a actuar en la carne. Dice la palabra que secuestraron a estas vírgenes y las hicieron sus esposas. Muchas veces actuamos en la carne. Forzamos puertas que todavía no se tienen que abrir. Forzamos decisiones, forzamos el amor, mendigamos amor, perseguimos, imponemos. Y el Señor lo que quiere es que no actuemos bajo la carne. Va a haber una maldición si forzaban a estas vírgenes a estar con esa tribu. Y saben, hay algo muy lindo aquí y especial. Dios quiere que nos dirijamos, no por desesperación, ni en la carne, sino en el Espíritu. De ahí vemos el fin de estos capítulos, porque este es el último capítulo de Jueces. ¿Y cómo termina? Lastimosamente termina diciendo que ellos hacían lo que bien les parecía. Qué triste es no tener al Espíritu Santo que nos dirija, que hagamos lo que nos parezca y que nadie nos gobierne. Hoy te hago una pregunta. ¿Quién gobierna tu vida? Aquí no tenían rey, aquí no tenían quien los dirigiera y por eso ellos hacían lo que les parecía. Pero nosotros al nacer de nuevo tenemos un Señor y Dios. Y hoy te pregunto, si tú estás actuando en desesperación, en victimismo, persiguiendo, haciéndolo carnalmente, imponiendo, obligando, ¿quién te está dirigiendo a ti? ¿Es el Señor? ¿O es otra voz? ¿O es un ídolo? ¿O es tu propio yo? ¿O es tu propia carne? Hoy hagámonos la pregunta. ¿Quién nos está dirigiendo? ¿Tenemos quien nos gobierne nuestra vida? Así que eso te queda de reflexión. Pedirle a Dios que gobierne tu vida. Que Dios te bendiga. Buenos días, familia Restaura. Qué privilegio poder hoy compartir con cada uno de ustedes la palabra que Dios tiene preparada para nosotros en este día. Damos la gloria y la honra a Él por este momento. Hoy continuamos con la palabra de Dios en Ruth, capítulo 1, versículo del 1 al 22. Esta historia comienza con dolor. Noemí perdió a su esposo, perdió a sus hijos y quedó en una tierra extraña. Humanamente hablando, Noemí lo había perdido todo. Tal vez hoy alguien se siente así. Perdió fuerzas, perdió esperanza, perdió alegría, perdió sueños. Pero viene algo muy hermoso que sucede a través de este capítulo. Noemí escucha que Dios había visitado a su pueblo con pan y decide regresar a Belén. Esto nos enseña que cuando escuchamos que Dios sigue obrando, debemos volver a Él. A veces el dolor nos aleja, pero Dios siempre nos llama de regreso. Noemí le dice a sus nueras que se queden. Una se fue, pero Ruth decidió quedarse y Ruth dijo una de las palabras más poderosas que están en este versículo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth nos enseña fidelidad. Cuando otros se van, los fieles permanecen. Cuando otros abandonan, los que aman de verdad se quedan. Ruth no veía el futuro, no sabía lo que venía, solamente decidió caminar con fe. Quizás hoy tú tampoco entiendes lo que está pasando en tu vida, pero sigue caminando con Dios aunque no entiendas el proceso. Cuando Noemí llega a Belén, dice, no me llamen Noemí, llámenme Mara, que significa amargura. Ella llegó herida, llegó vacía, llegó triste. Pero lo que Noemí no sabía era que ese regreso no era el final, solo era el comienzo de su restauración. Escucha esto. Aunque llegues llorando, aunque llegues cansado, cansada, aunque llegues sin fuerzas, sí, vuelve a la casa de Dios. Dios puede comenzar algo nuevo contigo y conmigo. La Biblia dice que llegaron en tiempos de cosecha. ¡Qué poderoso! Entraron en medio del tiempo correcto. Después del dolor
viene la cosecha. Después del llanto viene la alegría. Después de la noche viene el amanecer. Hoy Dios te dice, no todo está perdido. Lo que tú llamas final, Dios lo llama un nuevo comienzo. Así que si nos sentimos como Noemí, volvamos a Dios. Pero si nos sentimos como Ruth, permanezcamos fiel, ¿sí? Viene tiempos de cosecha. Entonces, damos gracias a Dios porque el Señor nos fortalece cada día. Porque el Señor aumenta nuestra fe, aún en medio de las circunstancias. El Señor tiene algo grande para nosotros. Así que permanezcamos fiel como lo hizo Ruth, ¿sí? No nos volvamos como lo hizo Noemí en su momento, ¿sí? Pero aún si nos sentimos en fuerzas, volvamos al Señor, porque Él tiene preparado cosas grandes y maravillosas para nosotros. Dios me los continúe bendiciendo en este día. Un abrazo.